esto genera un debate y tenemos la suerte ahora de hablar con Fernanda Raberta. Fernanda es la titular del ANSES, que es el organismo que paga el IFE, por ejemplo, y del cual surge también la inmensa mayoría de las jubilaciones de la Argentina. Fernanda, mucho gusto. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? Muy bien. A ver, vos escuchabas la presentación y quería, empezar por lo último. Digamos, ¿es sensato, es razonable retirar la ayuda social en un momento en que la sociedad sigue padeciendo de los efectos sociales, económicos de la pandemia? Bueno, yo creo que no se está retirando la ayuda social, al contrario. Vos mirá cómo distintos anuncios de distintos ministerios, de hecho, ahora se está empezando a instrumentar la inscripción para el pago de un nuevo ATP. El ATP, la asistencia al trabajo y la producción, es una ayuda enorme porque es una ayuda de un sector, al sector privado. Pagar la mitad de los salarios de los trabajadores en la Argentina, arrancamos pagando 2.300.000 trabajadores, el 50% de su salario, y obviamente después, en la medida que la Argentina se va poniendo en marcha despacito, como vos planteás, aún con dificultades en algunos lugares, se fue ajustando esa realidad de la pandemia en función de cómo iba asistiendo ese trabajo, esa asistencia al trabajo y la producción. Lo que está claro es que sigue, ahora estamos inscribiendo el 8, digamos, vale decir que hace 8 meses que esa ayuda está en la Argentina. Y así es como el Estado ayuda, si se quiere, a un sector, pero también a los que menos tienen. Por eso, como vos planteabas, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, ha tenido también un recorrido. 3 veces se ha alcanzado a pagar una ayuda económica de 10.000 pesos a casi 9 millones de familias argentinas. Y también se va viendo cómo se va recreando, digamos, a partir de la realidad y de la pandemia, el transcurrir de los meses en la Argentina y cómo se va resolviendo. A mí me gusta decir que el gobierno nacional, a través de las decisiones del presidente de la Nación, no solo ha cuidado, ha protegido a los ciudadanos y ciudadanas, a las familias argentinas en materia de salud, sino también en materia social y económica. De hecho, escuchábamos cómo anunciaba el ministro de Desarrollo Social en esto de alcanzar a los últimos para llegar a todos, la duplicación en el monto de la tarjeta alimentaria. Eso quiere decir abrazar a los chicos y chicas de 0 a 6 años para que puedan tener un refuerzo alimentario. Bueno, todas estas cuestiones hacen de una cuestión estratégica que tiene que ver con cómo ir adaptando la ayuda y acomodando la ayuda en función de la realidad. Y la realidad, por supuesto, está inscrita en una dinámica económica, en la medida que, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia asiste a monotributistas A y B, asiste a trabajadores y trabajadoras de casas particulares, y claramente en algunos lugares esos trabajadores ya han podido volver a construir su ingreso. Entonces, claramente hay que adaptar la medida de asistencia, de ayuda, a una nueva realidad. Y eso fue lo que fuimos haciendo mes a mes, momento a momento, con una clara vocación de acompañamiento y de estar a la altura de un tiempo inédito, no solo en la Argentina, sino en el mundo, para poder poner el Estado de manera inteligente a disposición de las familias argentinas. Así que no creo, bajo ningún concepto, que el Estado se retire, porque la voluntad del gobierno es que el Estado no abandone a nadie y que siga asistiendo a quienes tienen que asistir, por supuesto en una realidad bien dinámica. A ver, déjamelo plantear en términos concretos. Puede haber uno veía por lo menos las publicaciones que surgen, etcétera, de que en el cuarto IFE, en lugar de 9 millones de beneficiarios va a haber alrededor de 3 millones de beneficiarios. Y entonces la pregunta que yo me hago es, en esos 6 millones que dejan de cobrarlo, que encima son 5.000 pesos por mes, es una ayuda, por supuesto que entre eso y la nada hay infinito de diferencia, pero son igual 5.000 pesos por mes. Pero en esos 6 millones que dejan de cobrarlo, ¿está chequeado que no hay ninguna persona que haya perdido el trabajo por culpa de la pandemia y no lo haya recuperado aún? Y después, en las ATP... A ver, dale, te escucho. Sí. No, que por ahí ese dato que tenés sobre los millones de argentinos que van a alcanzar a tener un cuarto IFE es un trascendido. Por ahora no hay nada que el gobierno haya expresado oficialmente sobre cómo va a seguir el ingreso familiar de emergencia. Por eso... ¿Y cuál es el dato correcto? El dato correcto es que se está evaluando en términos del Gabinete Económico cómo se continúan cada una de las medidas. El ingreso familiar de emergencia no puede ser disociado del resto de las medidas, insisto, de los trabajadores formales con la asistencia al trabajo y la producción, de la tarjeta alimentar para las mamás de la asignación universal por hijo, de, por ejemplo, el refuerzo
de las mamás de la asignación, digo las mamás porque el 94% de los titulares de asignación universal son mujeres, pero estos chicos de la asignación universal, que son 4.300.000 nenes, van a tener en diciembre un 20% acumulado de 12 meses para justamente hacer uso de ese dinero para poder cerrar un año muy complejo, pero van a tener todos esos nenes, digamos, todas esas titulares, 2 millones de titulares de asignación universal, ese ingreso en su familia. Entonces, lo que hay que ir viendo es cómo se va, insisto, con un Estado inteligente que proyecta la ayuda de manera eficaz, de manera de tener en cuenta las distintas realidades, por supuesto que están acompañadas de una dinámica económica, pero sobre todo de las familias que más necesitan. Las titulares de la asignación universal claramente es el segmento poblacional en donde hay familias con chicos menores de 18 años que no tienen ingreso estable por parte de ninguno de los integrantes de la familia formalmente. Esto es bien importante porque caracteriza un segmento de la población a la que justamente hay que brindarle una ayuda. ¿Por qué? Porque es imposible, digamos, suponer que más allá de los trabajadores de la economía informal que no están registrados, suponer que esa familia no necesita más que otras, ¿no? Familias sin ingreso estable con chicos de 0 a 18 años. Entonces, analizar cada una de las medidas es analizarlas en un conjunto y en un criterio de visión integral, en donde cada ministerio va armando, y insisto, y en una estrategia común, en una inteligencia común entre ministerios y jurisdicciones, va armando un desarrollo de políticas públicas para asistir a los que menos tienen y también a los que son trabajadores formales, por eso ponía el ejemplo del ATP, digamos, asistir a todos. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de pandemia que Fernanda, ha golpeado al conjunto de la población, Roberta, pero por supuesto teniendo mayor cuidado con los que menos tienen. Roberta, buen día, ¿qué tal? Jairo Estracha la saluda, ¿cómo le va? Buen día. Una pregunta para atrás y una para adelante. Yo nunca entendí si fue un problema o una decisión de gobierno no pagar el IFE todos los meses. Lo pregunto porque incluso desde el nombre se ve una simetría. Estamos hablando del IFE 3 al 4, pero del ATP, que es el pago del salario a los trabajadores formales, sí, estamos en el 7, así que se pagó al trabajador formal, se le ayudó a tener el salario todos los meses. ¿Eso fue una decisión? ¿Fue una...? Fue una decisión que tuvo que ver con varias cuestiones. Por un lado, cuando arrancamos el primer pago de ingreso familiar de emergencia, a partir del decreto que firmó el presidente de la Nación para asistir a casi 9 millones de argentinos y argentinas, había 4.500.000 personas que no tenían CBU. Por lo tanto, la logística de que esa cantidad de gente fuera a cobrar a un banco era una logística complicada, justamente porque lo que no queríamos era en momentos de curvas ascendentes de contagio de COVID en AMBA, en momentos donde era bien complicado salir a la calle, aparte en un momento obviamente de aislamiento, digamos, un momento donde sanitariamente había que quedarse en la casa. Era muy difícil mandar 9 millones en un mes, en 20 días hábiles, a cobrar esa asignación porque hubiese generado colas eternas de personas. Entonces fuimos generando un cronograma que terminó siendo de 30 días hábiles, arrancó siendo de más de 2 meses, digamos, el primer ingreso familiar lo tuvimos que ir, digamos, resolviendo en la medida que fuimos usando otras opciones. El primer ingreso familiar, por ejemplo, había una boca de pago en el correo, digamos, la logística de pagarle a semejante cantidad de gente fue muy difícil. El ingreso familiar de emergencia que se pagó por segunda vez, o sea, el segundo decreto del presidente de la Nación, se instrumentó a partir de una política de bancarizar el 100% de los argentinos y argentinas que tenían ingreso familiar. Eso quiere decir que en pocos días, en 2 semanas, logramos hacer una estrategia de bancarización e inclusión a los bancos a una cantidad enorme de argentinos y argentinas, que ya te digo, 2 millones tenían una cuenta de CBU, digamos, la mamá de la asignación universal era mucho más sencillo. También podíamos ver, y por eso digo siempre que uno no empieza de cero, ¿no? Que el camino no empieza cuando llega uno, sino que hay un recorrido. Teníamos el dato de que 2.4 millones de personas podían acceder a un ingreso por la asignación universal sin dificultades y sin generar conflicto con las otras prestaciones que paga este organismo, por ejemplo, las jubilaciones. Más de 7 millones de personas van a cobrar su jubilación. Entonces sabíamos que 2.4, que eran las asignaciones universales, no generaban problemas sanitarios y tampoco generaban problemas de logística. Ustedes piensen que incluso hasta la cantidad de billetes en los cajeros había que reponer para que toda esa gente fuera a cobrar. Bueno, logramos bancarizar el 100% de los ingresos de las personas con ingreso familiar de emergencia en la Argentina, por eso el segundo cronograma fue más corto, pero ese proceso de bancarización llevó que algunos
argentinos y argentinas tuvieran que aprender, digamos, a partir de unas cuentas que validamos en nuestra base de datos, pero además a partir de nuestra página, entrando con la clave de seguridad social, digamos, un caminito que tuvimos que enseñarle, por decirlo de alguna manera, a los argentinos para poder hacerse de esa cuenta de CBU. Y por eso el tercer pago de ingreso familiar de emergencia fue más reducido en el tiempo, mucho más ordenado, obviamente, porque hicimos ese caminito, pero además nos dejó potencialmente esto que a mí me gusta decir y repetir, que dice siempre el presidente, que hemos puesto la desigualdad sobre la mesa a partir de poder asistir a un montón de personas, pero hacernos de los datos de cuál era la situación en la que vivían estos argentinos y argentinas. Imagínate que haber detectado 4.500.000 personas que no tenían cuentas de CBU, de las cuales 2,5 millones nunca habían tenido en la vida, es claramente llegar a los últimos, digamos, está a los claro, que nunca claro. Lo que ocurre han tenido es que la posibilidad. terminó Toda teniendo... esta cuestión de logística ha hecho que seamos muy cuidadosos, digamos, al extremo de no generar por una asistencia económica, que por supuesto es un abrazo social a esas familias, para una cuestión que terminara siendo un riesgo sanitario. Entonces, está claro, bueno, lo que yo le por planteaba eso es que terminó... esos cronogramas fueron así, está sucediéndose. Claro.